El circuito número 3, nos ocupa ahora el circuito número 3. Abrimos el KDecimu. Esto lo hago para que recordemos siempre la contraseña, ¿eh? Por tanto ejercicio vamos a recordar la contraseña. 4962, ok. Entonces, una vez que tenemos nuestro programa abierto, nos fijamos en archivo, en configuración, que esté en tamaño vertical a 4, eso está bien. Damos OK, acercamos con el zoom, hacemos un buen zoom, ¿sí? Y siempre vamos a empezar por la parte de alimentaciones. En las alimentaciones buscamos una línea de alimentación. Esta línea va a ser, recuerden, de la parte de mando. Si quieren con la herramienta de texto ponemos mando 24. Corriente alterna, ¿sí? Cuando volvamos al taller vamos a ver por qué trabajamos con esta corriente alterna. Y hacemos clic y aparece la etiqueta. Bien. Recuerden también de que siempre vamos poniendo primero todos los elementos, ¿eh? Vamos a poner todos los elementos. Entonces el primer elemento que vamos a poner, decíamos que estábamos en la parte de protecciones. Este circuito que nos ocupa ahora, vamos a poner un fusible. Acuérdense también de que no va un elemento conectado con otro, sino por medio de cables, ¿eh? No puedo poner un elemento encima del otro pretendiendo que haya una conexión. Bien. Les decía que este circuito que vamos a hacer ahora es un arranque directo, pero en este caso de un motor monofásico, un motor que anda con una sola fase y con neutro, a diferencia del trifásico que anda solamente con 3 fases. Bien, una vez que pusimos la protección, ¿sí? Que sería un fusible, que ya lo tiene incorporado nuestra fuente de alimentación, vamos a buscar un pulsador de cerrado de forma de Z, que es el golpe de puño. Bajamos un poco más, vamos a poner un pulsador cerrado pero común, que en este caso sería nuestro pulsador de parada, y después vamos a un pulsador abierto. Estas explicaciones serían hasta estos circuitos, nosotros van haciendo más rápido ya hasta que arranquen solos ustedes haciéndolos, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos el pulsador abierto, vamos a colocar una en la parte de bobinas, elegimos el primer icono, que es una bobina, colocamos la bobina. Y para terminar el circuito, para cerrar esta línea del circuito, lo único que falta es el borne de neutro. Colocamos el borne neutro. Siempre fíjense que todo va en la misma línea. Siempre conviene poner la misma línea. Para soltar el elemento, una vez que ya lo puso, clic derecho, selecciono el que coloqué, lo giro 2 veces y me queda con el cable hacia arriba. Bien, importantísimo en este soft, que es de lógica pura obviamente, que cada elemento tiene nombre. Y a mismo nombre, mismo elemento. ¿Sí? Entonces, empezamos con el primero, con el Z siempre es el 0, el pulsador 0, el de emergencia, ese siempre tiene que estar, siempre tiene que existir. ¿Sí? Entonces, el que le sigue en orden es S1, el pulsador cerrado, que es el de parada, y nuestro pulsador de marcha abierto va a ser S2, ¿sí? Esta sería la estructura, si me alejo un poquito para ver completo, sería toda la estructura de mi parte de mando. Entonces, lo que toca ahora es, me acerco un poco más, es un programa muy muy simple, muy muy sencillo, ni siquiera tiene las complicaciones del AutoCAD que personalmente nunca me gustó. Bien, el punto va a fijar el inicio de mi cable y lo arrastro haciendo clic hasta el inicio del otro elemento que sigue. Y así todos, ¿sí? Del fusible al golpe de puño, del golpe de puño al pulsador cerrado, giro la rueda, del pulsador cerrado al pulsador abierto y del pulsador abierto a la bobina, ¿sí? Después selecciono el cable de neutro, esto por tener un orden, ¿no? ¿Sí? A la bobina. Una vez que tenemos todo esto, que ya cada componente tiene su nombre, lo que vamos a hacer es la autorretención que habíamos dicho, que era un contacto propio del contactor, ¿sí? En paralelo al pulsador de marcha, ¿sí? Donde lo cableábamos
en paralelo. Este era el contacto que me iba a brindar un camino alternativo para cuando yo suelte el pulsador. El pulsador de marcha da solamente un impulso inicial, ¿sí? Entonces, una vez que se cerró el pulsador de marcha y pasó corriente y activa la bobina, se cierra este contacto sosteniendo la alimentación de la bobina. Entonces, la bobina sigue funcionando. Lo que estamos haciendo es un repaso de lo que sería el circuito de mando, ¿sí? Después también habíamos hablado de las señalizaciones, ¿sí? Que eran contactos auxiliares, ¿sí? Que tenían la tarea de apagar y encender las lámparas de señalización. Entonces tengo un abierto y un cerrado, ¿sí? Volvemos a las bobinas y señalizaciones, ¿sí? La primera lamparita, la simbología de lámpara que hay, que es el piloto de señalización, y lo pongo en línea con los em, contactos auxiliares y a la misma altura de la bobina. Entonces pongo una y pongo otra. Son dos. ¿Sí? También a estos elementos le ponemos el nombre que corresponde. La primera va a ser H1, que va a ser la lámpara verde, que es la que se va a encender cuando mi bobina se encienda. Y la que está al lado va a ser H2, va a ser de color rojo, que es la que me indica cuando no está funcionando el contactor, por lo tanto el motor tampoco, es la que me indica que hay tensión, que el motor está pronto a arrancar. Después rápidamente cableamos, ¿sí? Elegimos nuestra herramienta de cable y cableamos ambos contactos con ambas lámparas, ¿sí? Y después seleccionando el cable de neutro, ¿sí? Conectamos a donde teníamos el neutro de la bobina y con la lámpara restante también. Fíjense que si decíamos también anteriormente que si el cable está bien conectado, aparece un borne de conexión. Bien, con esto estaría nuestra primera parte de mando, donde si le damos simulación, ¿sí? Vemos que se enciende la lámpara roja. Nos alejamos un poquito para ver todo el circuito. Vemos ahí que como está conectado a la línea de alimentación, pasa por el fusible, pasa por los dos cerrados, tanto el golpe de puño como el de parada, ¿sí? La corriente viene por el único lugar que puede pasar es por este cerrado encendiendo la lámpara roja, que me avisa que tiene corriente, ¿sí? Y que si alguien pulsa el pulsador de marcha, ¿sí? Se encendería el contactor. Bien, esto a modo de repaso, es exactamente el mismo circuito de mando que el anterior. ¿El cambio dónde está? El cambio está en en la potencia, ¿sí? Entonces vamos a poner potencia. En este caso, al ser un motor monofásico, la potencia es de 220 voltios, ¿verdad? Vamos a ver también por acá arriba. Y nos acercamos para ver mejor, ¿no? Entonces, vamos a nuestras alimentaciones.